Bienvenidos a esta edición de Euronews Hoy. La guerra en Ucrania se ha internado una vez más en territorio ruso. Los ataques con drones contra 3 aeródromos rusos, 2 de ellos situados a cientos de kilómetros de territorio ucraniano, marcan un nuevo hito, después del ataque de octubre que dejó gravemente dañado el puente de Crimea. Rusia ha respondido con más bombardeos, en especial sobre la región de Zaporilla. Y como en todas las guerras, hay quien saca partido. En este caso, la industria armamentística, que como veremos vive su particular agosto con ventas que no dejan de crecer. También traemos 2 historias de mujeres luchadoras. Las iraníes, que tras la eliminación de la policía de la moral, empiezan a atreverse a salir a la calle sin hijab. Y las boxadoras cubanas, que tras un largo combate han visto reconocida su disciplina. Viajaremos a Venezuela, donde asustan los niveles de violencia policial, y a Francia, donde un cóctel de gripe, bronquiolitis y COVID está llenando los hospitales, mientras el gobierno se plantea volver a imponer la mascarilla en lugares públicos. Esto y mucho más en nuestro Euronews Hoy. Comenzamos con los titulares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita el Donbass coincidiendo con el Día de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Letonia suspende la licencia de una televisión independiente rusa que emitía desde este país por apoyar la narrativa del Kremlin sobre la guerra en Ucrania. Francia se replantea la obligatoriedad de la mascarilla ante la triple epidemia que amenaza con colapsar el sistema sanitario. Cuba aprueba el boxeo femenino a tiempo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador y con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de París. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado este martes la región de Donetsk, coincidiendo con el Día de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Zelensky ha grabado unas imágenes ante el cartel que indica la entrada a la localidad de Sloviansk, cerca de la línea del frente. Hoy estamos en el Donbass. La zona de combate se ha vuelto más grande. La lucha es más dura, el precio es más alto, ha dicho Zelensky en el vídeo publicado en el portal de noticias ucraniano Ukrinform. Zelensky ha recordado que tradicionalmente en este día se reúne en el frente con sus combatientes. La visita de Zelensky a la zona se ha conocido horas después de que las tropas rusas lanzaran una nueva oleada de ataques masivos en Gerson. Estos ataques están dirigidos contra las infraestructuras sensibles con el objetivo de cortar el suministro de electricidad y agua potable, coincidiendo con la llegada del invierno. Zaporilla es una de las regiones ucranianas gravemente afectadas por el lanzamiento de 70 misiles por parte de Rusia este lunes. En su habitual discurso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha mostrado desafiante, afirmando que las fuerzas de seguridad pudieron derribar más de 60 de estos misiles, a pesar de que Moscú asegura que alcanzó 17 de sus objetivos. Cada misil ruso derribado es una prueba de que el terror puede ser derrotado. Por desgracia, todavía no podemos garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo. Hubo varios impactos. Por desgracia, hubo víctimas. Hasta el momento, hay 4 fallecidos por los ataques rusos de hoy. Mis condolencias a sus familiares y amigos. En Moldavia, en la frontera con Ucrania, las autoridades aseguran haber encontrado restos de misiles de estos ataques que también han provocado apagones en varias partes de Ucrania. Es difícil acostumbrarse a algo así, pero intentamos adaptarnos, dice este residente de Leópolis. El ser humano puede adaptarse a todo. Tenemos linternas y depósitos de energía, todo lo necesario para sentirse cómodo en esta situación. Las autoridades locales han informado de un ataque con drones a un aeródromo ruso en la frontera con Ucrania, que se suma a las explosiones en las 2 bases aéreas rusas. A pesar de los intentos del régimen de Kiev de impedir las labores de combate de la aviación rusa de largo alcance con un acto terrorista, se ha llevado a cabo un ataque aéreo y marítimo masivo con armas de alta precisión contra el sistema de control militar y de defensa, comunicación, energía e instalaciones militares de Ucrania. Responde el portavoz de defensa ruso a los ataques. Debido a los constantes bombardeos en Gerson, los civiles han tenido que abandonar esta zona recuperada. Las tropas rusas permanecen cerca, justo al otro lado del río Dnieper. Esta avalancha de ataques está afectando gravemente a los recursos básicos de la población ucraniana en medio de la llegada del invierno. Las personas mayores son las que más sufren durante la guerra en Ucrania. Según un informe de Amnistía Internacional, el 34% de los civiles fallecidos desde el inicio de la invasión tienen más de 60 años.
La investigadora de esta ONG, Laura Mills, explica algunas de las causas. Ellos se quedan atrás, a menudo en zonas que sufren incesantes ataques rusos. No pueden, como otros ciudadanos, refugiarse en los refugios antiaéreos o en otros lugares. Frecuentemente se quedan en sus apartamentos expuestos a un mayor riesgo de muerte y lesiones. Cuando se ven desplazados tienen dificultades para acceder a un hogar. A menudo viven en la pobreza, tienen discapacidades y esto hace más difícil que encuentren alojamiento. El documento publicado se basa en los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y corresponden al periodo entre los meses de febrero y septiembre. Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a los países implicados para facilitar la evacuación de las personas mayores y también ha pedido ayuda para que el gobierno ucraniano disponga de más recursos para este colectivo. Letonia retira la licencia a la cadena de televisión independiente rusa Dosh, que emitía desde este país, tras abandonar en julio el territorio ruso por las estrictas normas de control impuestas por el Kremlin. El organismo regulador letón considera que este medio supone una amenaza para la seguridad nacional, al apoyar la narrativa de Moscú y llamar a la lucha contra Ucrania. Esta decisión supone la suspensión de las emisiones de su canal TV Rein, considerado uno de los últimos medios críticos contra Putin. Sin embargo, la semana pasada pidió ayudar a los rusos en Ucrania, provocando una auténtica lluvia de críticas en las redes sociales. Crecen las ventas de las 100 principales empresas armamentísticas del mundo y se han incrementado en 2021 previamente a la invasión de Ucrania. Son las conclusiones del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, como explica su investigador Nan Tian. Sin duda la demanda aumentará más en los próximos años. Aún no estamos seguros de cuánto porque hay dos factores que influyen en la demanda. Uno es, por supuesto, el reabastecimiento de las reservas agotadas que los europeos y Estados Unidos han estado dando básicamente a Ucrania. Así que necesitan reponer sus reservas agotadas como los misiles Javelin que creo que Estados Unidos ha estado enviando por cientos de miles. Este es el 7º año consecutivo de aumento de las ventas mundiales de armas. Las 100 mayores empresas del sector alcanzaron oficialmente los 592.000 millones de dólares en 2021, casi un 2% más que en 2020 en términos reales. Por problemas en la cadena de suministro durante la pandemia, la tasa de crecimiento en 2020-2021, aunque mayor que en 2019, todavía se mantiene por debajo de la media de los 4 años anteriores a la pandemia de COVID. Estados Unidos y China tienen la mayor productividad industrial en defensa. Estados Unidos es, con diferencia, el mayor fabricante de armas del mundo. Tiene las mayores exportaciones de armas, el mayor ejército y, por tanto, la mayor industria armamentística. Las 5 mayores empresas armamentísticas del mundo tienen sede en Estados Unidos. Así que Estados Unidos está muy por encima del resto. Por supuesto, en segundo lugar está China. Tiene el segundo mayor gasto militar y ha estado en una fase de aumento de su producción de armas. Sin embargo, paradójicamente, de continuar las interrupciones en la cadena de suministro por la invasión rusa de Ucrania, algunos de los principales fabricantes de armas podrían tardar varios años en atender la sobredemanda creada por la propia guerra. Washington y la Unión Europea buscan un terreno común para atraer a las empresas verdes. Bruselas ha visto cómo el plan de subvenciones y deducciones fiscales del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dejado a los 27 en desventaja con una guerra en el este del continente. La comisaria comunitaria de competencia considera que el encuentro ha sido fructífero. Creo que hemos logrado un acuerdo bastante notable sobre semiconductores, sobre cómo evitar nuevas escaseces, sobre cómo asegurarnos de que tenemos una visión de conjunto de lo que está por venir, pero también sobre transparencia y subvenciones. Hemos visto un trabajo muy práctico y positivo realizado en estas 3 sesiones, sobre todo en lo que hemos aludido. La convergencia en los controles de las exportaciones, un mecanismo que demostró ser muy poderoso a la hora de hacer frente a la agresión de Rusia contra Ucrania, tener cadenas de suministro seguras, en particular para los semiconductores, la convergencia en los mecanismos de control de las inversiones, tanto hacia adentro como hacia afuera, la convergencia a la hora de hacer frente a las prácticas no comerciales en determinados países. En cada uno de estos ámbitos, esta unión del TTC está logrando avances prácticos y concretos.
El Consejo para el Comercio y las Tecnologías busca reforzar la cooperación a ambos lados del Atlántico. Además de la invasión rusa de Ucrania, el desafío de las políticas económicas chinas también ha estado sobre la mesa. Cada vez se ven más mujeres sin el hijab en las calles iraníes. Una circunstancia que muchas interpretan como un cierto relajamiento del estricto control del código de vestimenta por parte del régimen iraní. Todo tras el anuncio oficial del desmantelamiento de la policía de la moral. Estas mujeres confían en que sea verdad. Para mí la policía de la moral nunca ha tenido sentido alguno. Espero que ahora realmente la desmantelen. Es mejor que no haya policía de la moral en las calles. Podemos ver mujeres caminando sin el hijab, como si ellas pudieran decidir por sí mismas. Creo que es un avance. Estamos a favor del desmantelamiento de la policía de la moral, porque se creó solo con el propósito de imponer restricciones. Estas medidas de flexibilidad llegan tras semanas de violentas protestas desde que la joven Masha Amini muriera bajo custodia de la policía de la moral por no llevar bien puesto el hijab. Violentas protestas el lunes en Tesalónica, la segunda ciudad de Grecia. Una auténtica manifestación de furia contra las fuerzas de seguridad tras los disparos de la policía a un joven gitano de 16 años que resultó gravemente herido. Los hechos tuvieron lugar el domingo por la noche cuando una patrulla inició la persecución del vehículo que conducía al joven y que había sido denunciado por repostar en una gasolinera y marcharse sin pagar. Según parece, uno de los agentes disparó 2 tiros para detener al joven, que perdió el control del automóvil y chocó contra un muro. Este policía ha sido suspendido de sus funciones y las autoridades griegas han abierto una investigación. Se calcula que unas 1.500 personas participaron en las violentas manifestaciones del lunes, que terminaron sin heridos ni detenidos. El buque Geo Barents de Médicos Sin Fronteras ha rescatado a 164 personas en 2 operaciones distintas a lo largo de este domingo y este lunes en el mar Mediterráneo central. La organización humanitaria ha informado de que unas 50 personas eran menores no acompañados y otras 14 mujeres. Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, este año han llegado a Europa unos 136.500 migrantes a través de las travesías marítimas del Mediterráneo, y más de 1.800 han muerto o desaparecido. La policía alemana informó de que una niña de 14 años murió y otra de 13 resultó gravemente herida tras ser atacadas el lunes por un hombre con un cuchillo cuando se dirigían a la escuela. Las menores heridas fueron trasladadas de inmediato al hospital para recibir asistencia médica, pero la joven de 14 años murió por la tarde a consecuencia de las heridas, señaló la policía en un comunicado. La policía ha detenido al presunto agresor de 27 años, el cual había salido de un centro cercano de acogida de solicitantes de asilo y que tras los hechos había vuelto a refugiarse en su interior. La fiscalía y la policía están investigando los posibles motivos y las circunstancias que rodean al crimen. Estos también han informado de que la vida de la segunda niña no corre peligro y han pedido a los ciudadanos evitar cualquier mensaje de odio o sospecha generalizada dirigido a extranjeros y solicitantes de asilo. La violencia policial sigue cobrándose vidas en Venezuela. Familiares y vecinos de Yadimar, una niña de 11 años, denuncian un asesinato policial en una barriada de Caracas. Yadimar murió en su cama mientras dormía cuando la bala disparada por un policía le alcanzó en la nuca después de atravesar una de las barras de la reja de la ventana y hacer añicos el vidrio. María Eugenia Segovia, la abuela de Yadimar, explica que el comportamiento de los agentes es generalmente malo y que tras disparar el policía dijo haber visto una sombra y huyó. Sí, vio la sombra, pero tú tienes que diferenciar una sombra de un niño a una persona adulta, una persona grande. Entonces, ¿qué? El disparo, para mí, le disparó fue a la niña, directamente a la niña. Y a ellos no les importa, ellos ofenden a uno, ellos insultan a uno, ellos gritan a uno, ellos le golpean a uno la casa. En medio del rechazo social a fuerzas policiales que ven progresivamente más violentas en una deriva similar a la brasileña, organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela denuncian más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales en 2020 y 2021.
Todas ellas en operaciones contra la delincuencia, lo que consideran como una política de Estado de exterminio. La abogada defensora de los derechos humanos, Liliana Consuelo Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, entiende que la impunidad de los agentes es el combustible de la violencia policial. Las policías y los órganos de seguridad del Estado en general no cumplen con los estándares mínimos de aplicación de la fuerza y de cumplimiento también de los niveles de ir en la lucha contra la impunidad. Solo el 16% de 4.890 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales son los que han recibido condena. Son cifras del Estado venezolano y por sí mismas son contundentes que hay unos altísimos niveles de impunidad en el país en el ámbito de los derechos humanos. Los familiares de la niña muerta de un tiro han puesto una denuncia ante la Fiscalía. Una vez más, repiten la petición de justicia y más control sobre la policía. El volcán con mayor riesgo de Chile pone en alerta a las autoridades. Desde el pasado mes de octubre, el Villarrica, situado al sur del país, registra una actividad inusual que incluye explosiones de gases y columnas de fuego de hasta 220 metros de altura que salen desde la lava cerca del cráter. Es el motivo por el que se están elaborando planes de emergencia ante una posible erupción. Los sismólogos siguen de cerca lo que está ocurriendo. Esto es para darle confianza y seguridad a la ciudadanía respecto de que el monitoreo que hacemos es minuto a minuto, que estamos permanentemente viendo qué es lo que está pasando y tomándole la temperatura a los volcanes, a los más importantes volcanes de Chile, que son 45 y que están en la zona sur. El Villarrica está rodeado de una exuberante naturaleza, que es un reclamo turístico, sobre todo el balneario Pucón, a solo 15 kilómetros de distancia. Las autoridades decretaron la alerta amarilla en noviembre en 4 localidades próximas al volcán, que visitan unas 10.000 personas durante el verano austral. Prácticamente nadie lleva mascarilla en el transporte público en Francia pese a las recomendaciones gubernamentales ante un repunte de casos de COVID-19. Frente a esta situación, el ministro de Sanidad francés sugiere que se adopten medidas de protección. Durante su visita a un hospital de París, François Braun advirtió del peligro de colapso del sistema sanitario. Las medidas de precaución, la vacunación, son una protección individual para los pacientes de mayor riesgo, como los que he visto aquí en el Hospital Foch, pero también hay una responsabilidad colectiva. Nuestro sistema sanitario está sometido a una gran presión, ya sea en las ciudades, en las zonas rurales o en el hospital. En esta situación de tensión, la actual triple epidemia de bronquiolitis, gripe y COVID pone al sistema en peligro, y si el sistema ya no puede responder, entonces todos los pacientes se encontrarán en una situación difícil. Pero la gente dice estar cansada de las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus. ¿Debería ser obligatoria la mascarilla? Esa es una gran pregunta. Personalmente creo que tenemos que encontrar una solución para acostumbrarnos al COVID al final, porque tenemos la impresión de que va y viene. Creo que hacerla obligatoria es un poco difícil, porque hoy en día la gente está harta de toda esta situación, y para mí personalmente no debería ser obligatoria. La decisión del gobierno francés dependerá de la evolución de la situación ante esta triple epidemia de COVID, de gripe grave y de bronquiolitis que afecta sobre todo a los menores de 2 años. Ha fallecido la actriz estadounidense Kirstie Alley a los 71 años como consecuencia de un cáncer. Han sido sus propios hijos quienes han anunciado la triste noticia a través de las redes sociales. Alley creció como intérprete en series televisivas como la popular Cheers. Obtuvo 2 premios Emmy, uno precisamente por Cheers y el segundo por La madre de David, en la que interpreta a una mujer entregada al cuidado de su hijo autista. También tuvo papeles destacados en la gran pantalla. Mira quién habla, que protagonizó junto a John Travolta, fue uno de sus grandes éxitos. Tras años de dura contienda, las atletas cubanas derrotan las imposiciones sociales y consiguen la aprobación del boxeo femenino en el país. Tanto el vicepresidente del Instituto Nacional de Deportes como el titular de la Federación Cubana de Boxeo confirmaron la noticia en una conferencia de prensa este lunes. Con esto, Cuba deja claro que el boxeo también es un deporte para las mujeres.
Ese siempre fue el problema, de decir que el boxeo no era para la mujer cubana. Ese siempre fue el problema en el que en un momento creímos que a donde estamos llegando ahora no íbamos a llegar. Cuba ha diseñado una estrategia para impulsar el pugilismo femenino que estará dividida en 2 etapas. La primera culminará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 de El Salvador. Y en la segunda etapa, el país tiene la ambición de llegar a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Pero antes Cuba realizará un torneo interno para decidir quiénes serán las 12 seleccionadas para representar al país. Una oportunidad que los atletas describen como un sueño hecho realidad. Al recibir esta noticia yo veo como una nueva esperanza de vida porque mi vida cambia, ¿entiendes? Porque ya a partir de ahora me voy a enfocar solamente en el boxeo, tanto como atleta, que en un futuro también quiero que me sirva como para ser entrenadora. Yo quiero toda mi vida, hasta la muerte, estar relacionada con el boxeo. El boxeo es una de las disciplinas favoritas de Cuba desde que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1972 de Múnich. Y aunque aún les quede un gran camino a estas deportistas para llegar al público, ya han dejado claro al mundo que el primer combate ya lo han ganado. Gracias por haber estado ahí un día más. Ha sido un placer. Terminamos esta edición, como de costumbre, con nuestro No Comen del Día, que nos lleva a un festival de hielo en Madrid. Hasta la próxima.